Le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 5 y nuestro tema de hoy, el Sermón del Monte. Si nosotros miramos ahí en ese capítulo y el título que tiene ese capítulo, encontramos ese título, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es más que enseñanzas que nos llevan a ser felices. Por eso nos habla de bienaventurados, de bienaventuranza. Feliz, algunos dicen 3 veces feliz, o gozoso. Eso significa bienaventurado, ser feliz, vivir gozoso. Por lo tanto, todo este capítulo 5, nos habla de eso, de las bienaventuranzas, del cómo nosotros los seres humanos poder vivir felices aquí en la tierra. Dios nos puso en esta tierra para que a pesar de nuestras dificultades, aprendamos a vivir felices. Alguien en algún momento dijo, si los seres humanos pusiéramos en práctica tan solo lo que está en el Sermón del Monte, este mundo fuera diferente. Este mundo fuera transformado totalmente. Ser feliz es mucho más que tener una vida libre de problemas. La verdadera felicidad es el buen manejo de los problemas y de las alegrías. Muchas personas creen y consideran que la felicidad es no tener ningún tipo de problema, no tener ningún tipo de dificultad, y ahí no radica la verdadera felicidad. La verdadera felicidad consiste entonces en que nosotros le demos un buen manejo a los problemas, a las dificultades y también a esos momentos de alegría, a esos momentos de felicidad. Por lo tanto, lo que vamos a aprender, lo que vamos a ver en este capítulo es cómo ser enteramente felices según Jesucristo. Vamos a mirar algunos puntos importantes. ¿Cómo ser enteramente feliz? Primero, ser humilde o pobre en espíritu. Ahí en el versículo 3 del capítulo 5, ¿qué nos dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué comienza diciendo ahí? Bienaventurados, felices, gozosos los pobres en espíritu, los humildes. Una persona humilde es capaz de reconocer sus errores y tolerar los errores de los demás. Eso nos hace ser personas felices. ¿Qué nos dice la palabra entonces? Que una persona feliz es aquella que es capaz de ser humilde. ¿Y quién es un humilde? Una persona humilde es aquella que es capaz de reconocer sus errores, pero también tolerar los errores de los demás. Mientras estemos en este mundo y vivamos con personas, sabemos que cada uno de nosotros somos diferentes. Venimos de culturas diferentes, conocimientos diferentes, por lo tanto es inevitable que no tengamos dificultades. Y todos tenemos errores. No hay ser humano en la tierra que no tenga errores. Una persona humilde reconoce sus errores para poderlos corregir, pero también tolera los errores de los demás. Una persona humilde es capaz de perdonar y de pedir perdón. Y eso hace que nosotros podamos vivir en felicidad. Una persona que le es difícil perdonar, por lo general también le es difícil ser feliz. Una persona que no puede pedir perdón, tampoco puede ser feliz. Una persona humilde no se cree más que los demás, y eso hace que sea feliz. Cuando nosotros nos creemos más que otros, nos es difícil conocer lo que es la verdadera felicidad. Por lo tanto, para Jesucristo, una persona feliz, ¿cuál es? Aquella que es capaz de ser humilde o pobre de espíritu. Segundo, teniendo un corazón sensible. Ahí en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando nos dice bienaventurados los que lloran, no es porque a Jesucristo le fascine vernos llorar, no es porque a Él le guste que nosotros estemos llorando por todo. Una persona que es capaz de llorar es una persona que es sensible, no solamente sensible al dolor de los demás, sino sensible para escuchar la voz de Dios y escuchar a los demás.
que es lo que muchas veces nosotros no podemos hacer. Y eso genera en nosotros infelicidad, cuando nosotros no tenemos la capacidad de escuchar a esa persona amada, a esa persona que nos ama, a nuestra familia, a nuestros hijos. Cada vez los seres humanos tenemos menos tiempo para escuchar a los demás, menos tiempo para escuchar a Dios. Cada vez nuestro corazón se endurece de tal manera que ya no podemos percibir el dolor de los demás. Por eso es que ya muchos de nosotros no tenemos misericordia de nadie. Total, el dolor ajeno no lo podemos entender. Dice que es feliz aquel que es capaz entonces de llorar. ¿En qué sentido? De ser sensible ante los demás. ¿Por qué no es difícil entender a nuestra esposa, a nuestro esposo? ¿Por qué no es tan difícil entender a nuestros padres o a nuestros hijos? Porque ya no tenemos sensibilidad. No podemos percibir lo que esa persona está sintiendo. Qué difícil que es para nosotros poder percibir la necesidad de los demás. Estamos tan preocupados por nuestros propios problemas. Estamos tan preocupados por nuestro trabajo, por la actividad que estamos haciendo, que ya no tenemos esa sensibilidad para saber cuándo alguien está sufriendo o no está sufriendo. Y eso hace que nosotros no podamos ayudar. Eso nos convierte en personas no felices. Según la palabra, entonces, aquel que tiene un corazón sensible y es capaz de percibir la necesidad, el dolor de la otra persona, es una persona feliz. ¿Por qué nosotros hemos perdido la capacidad de ser felices? Porque no podemos percibir si otro es feliz o es infeliz. A medida que yo entienda cuándo otro es feliz, yo puedo hacerlo feliz. ¿Por qué a nosotros los hombres sobre todo nos es tan difícil hacer feliz a nuestra esposa, a la novia o cualquier mujer? Porque nos es difícil entender lo que ella puede estar sintiendo, lo que puede estar deseando. La mujer tiene más la capacidad de sentir que los hombres. Nos falta esa sensibilidad y eso hace que no seamos felices. Tercero, ¿qué se necesita para ser feliz? Siendo manso o tolerante. Ahí en el versículo 5, ¿qué nos dice? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurado, ¿qué dijimos que es? Feliz, gozoso, 3 veces feliz. Y dice que es feliz aquel que tiene la capacidad de ser manso, aquel que tiene la capacidad de no enojarse con facilidad. Las personas que se enojan con facilidad, lógicamente les es difícil también poder disfrutar grandes tiempos de gozo, grandes tiempos de alegría. En este pasaje, ¿qué nos está diciendo? Si tú quieres ser feliz, debes aprender a ser manso, a ser tolerante. La tolerancia en la sociedad y en los hogares es lo que causa felicidad, pero la intolerancia, la falta de tolerancia en la sociedad, la falta de tolerancia en nuestros hogares, ¿qué es lo que causa? Violencia. ¿Por qué hay tanta violencia allá en el mundo? Porque cada vez somos menos tolerantes, cada vez somos menos, ¿qué dice ahí la palabra? Mansos. Cada vez somos menos mansos. Cuando estamos hablando de manso, no estamos hablando de alguien tímido, de alguien cobarde. Hay perros que son de raza y son muy grandes, pero ¿qué es lo que a veces nos llama la atención de ese perro que es muy grande, pero por ser educado, ¿qué es también él? Manso. Podemos jugar con él, podemos estar con él. No por eso quiere decir que sea débil, porque a veces confundimos eso, manso con menso. Y eso no es lo que nos manda la palabra de Dios. Dice que si nosotros tenemos la capacidad de ser mansos, podremos ser felices. ¿Qué es ser manso? Ser tolerante. Hay perros muy pequeños que no son mansos y son pequeños y causan heridas y muerden. Y hay otros que son muy grandes, que por su tamaño podrían ser peligrosos, pero ¿por qué no son peligrosos? Porque son ¿qué? Mansos. Son confiables. Y eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Dice, si ustedes quieren ser felices, si quieren ser gozosos, si quieren ser bienaventurados, deben aprender a ser
mansos. ¿Por qué los hogares cada día se destruyen con tanta facilidad? ¿Qué es lo que podría faltarnos en los hogares? Ser tolerantes, o según lo que dice la Escritura, ser ¿qué? Mansos. Pero cada vez nosotros en la sociedad y en nuestros hogares somos menos mansos. Si la esposa grita, el esposo grita más. Y si el esposo grita, la esposa le gana. Y eso hace que cada vez vivamos en violencia. Y eso hace que no vivamos en paz. Y si no vivimos en paz, obviamente no conoceremos la felicidad. Si no hay mansedumbre, si no hay tolerancia, no va a haber paz. Necesitamos aprendernos a tolerarnos los unos a los otros, por una sencilla razón: nosotros los seres humanos somos imperfectos, y cada cuánto nos equivocamos, constantemente. Cada cuánto podemos herir a otra persona, siempre, con una palabra, con un gesto, con algo que dijimos, y ni siquiera a veces nos dimos cuenta. Nosotros los seres humanos somos muy frágiles para enojarnos. Pero, ¿qué evitaría una guerra en el hogar, una guerra con la pareja, una guerra en la sociedad? Si fuéramos más tolerantes, si fuéramos mansos. Pero cada vez en la sociedad vemos todo lo contrario. Parecemos fosforito. Cualquier cosa y explotamos. Cualquier cosa y nos encendemos, porque no somos tolerantes. Si usted aborda un taxi, un vehículo, le faltan 100 pesos... Por esos 100 pesos, muchos han matado, han herido. Porque no somos tolerantes, porque no somos mansos. Por lo tanto, el Sermón del Monte no es más que unas recomendaciones para que nosotros los seres humanos podamos ser felices. Por eso cada uno de los versículos, ¿cómo comienza diciendo? Bienaventurado, feliz, gozoso aquel que hace esto. Feliz aquel que es manso y tolerante. Cuarto, siendo justo. Ahí en el versículo 6, bienaventurado, feliz, gozosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una persona justa no es solo aquella que da a cada quien lo que le corresponde o lo que merece. La verdadera justicia es aquella que brinda oportunidades a los demás. Bienaventurado, gozoso, aquel hombre, aquella mujer que es capaz de brindar otra oportunidad a los demás. ¿Eso qué significa? Ser justo. Porque nosotros estamos más acostumbrados a la justicia humana. El concepto de justicia a nivel humano, ¿qué dice? Que ser justo es darle a cada quien lo que merece. ¿Qué pasaría si Dios aplicara esa justicia humana? Y si a cada uno de nosotros nos diera lo que merecemos. ¿Qué pasaría con esa justicia? ¿Qué pasaría con nosotros? Porque nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de justicia, ¿cierto? La justicia humana. Pero la justicia humana nada tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios es darle otra oportunidad. La justicia de Dios es volver a empezar. Eso a Él lo hace justo. Nosotros los seres humanos, cuando hablamos de justicia, decimos es que a cada quien hay que darle lo que merece. Ojo por ojo, diente por diente. Para nosotros eso es justicia, pero no nos está hablando de esa justicia humana. Si Dios aplicara esa misma justicia, ¿cuántos de nosotros estuviéramos en pie hoy? ¿Cuántos de nosotros estuviéramos vivos siquiera? Si Dios aplicara esa justicia con nosotros y cada vez que le falláramos, Él nos ajusticiara. Nos está hablando de una justicia donde podemos dar oportunidad y de esa forma podemos ser felices. ¿Por qué en la sociedad es muy difícil ser feliz? Porque nadie le da oportunidad a nadie. ¿Por qué en nuestros hogares es tan difícil ser felices? Porque nadie le da oportunidad a nadie. Y eso hace que vivamos mal. Para Jesucristo, entonces, una de las razones por las cuales el ser humano ya no es feliz es porque no es justo, porque no aplicamos esa justicia divina también entre nosotros, entre los hombres. ¿Qué personas te han fallado? ¿Qué personas te han ofendido? ¿Qué personas te han herido? Si Dios nos manda a ser justos, ¿qué nos diría Él que hagamos? ¿Que le demos otra oportunidad? Eso hace parte de la justicia.
Si nosotros vamos ajusticiando a cada aquel que nos falla, ¿cuántas personas habrían en el mundo? Ya no habría nadie. Porque todos fallamos de una o de otra forma. Nos fallan y también fallamos. Nos equivocamos y también se equivocan. Por eso es que Dios habla de esa justicia. Y es imposible que alguien logre vivir en felicidad si no aprende a ser justo, como es Dios. Si no aprende a aplicar esa justicia divina entre nosotros los hombres. Quinto, ¿qué otra razón nos hace ser felices o gozosos? Siendo misericordiosos. Ahí en el versículo 7, bienaventurados, felices, gozosos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es misericordia? Porque nosotros hablamos mucho de ser misericordiosos y de que Dios es misericordioso. ¿Pero qué es misericordia? Darle algo a alguien que no se merece. Misericordia es perdonar a alguien que no lo merece. Por eso es misericordia. Porque si nosotros mereciéramos el perdón, ¿sería misericordia? No sería misericordia. Total, significaría que yo trabajé para ese perdón. Yo me gané ese perdón. Pero Dios tiene de nosotros misericordia. ¿Qué quiere decir? Que Él nos perdona a pesar de que merecemos ¿qué cosa? Castigo. Por eso se llama misericordia. Si nosotros no mereciéramos castigo, no sería misericordia. Simplemente nos tocaría exigir que nos den eso que nosotros queremos. Jesucristo a nosotros nos ha perdonado, pero porque tiene misericordia. No porque lo merezcamos, porque cada vez nosotros nos equivocamos, cada vez lo ofendemos, cada vez hacemos cosas que a Dios no le agrada. Por lo tanto, si Él nos perdona es por misericordia. Y como nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, Él dice que nosotros, ¿qué debemos tener? Misericordia. ¿Qué es lo que a muchos nos falta? Porque nosotros decimos perdonar a alguien siempre y cuando se lo merezca. Y nosotros decimos es que no ha hecho nada para que yo lo perdone. Es que no ha hecho nada para que yo lo perdone. Dice que debemos tener ¿qué cosa? Misericordia. ¿Qué significa? Perdonar a esa persona a pesar de que no se lo merece. Eso es misericordia. Si nosotros aprendemos a perdonar de esa manera, podríamos vivir en paz. Por una sencilla razón. Volvamos a leer ahí ese versículo 7. ¿Qué dice ahí? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán el cielo, dice ahí. ¿Alcanzarán qué? Misericordia. Bienaventurados los que tienen misericordia hoy, porque mañana alguien tendrá misericordia de él. Bienaventurados los que hoy tienen misericordia, porque mañana también va a fallar y también se va a equivocar. Y ahí es cuando va a clamar ¿qué? Misericordia. Y a veces nosotros no entendemos eso. Cuando alguien nos falla, no tenemos misericordia porque pensamos que somos perfectos. El problema es cuando nosotros fallamos. El problema es cuando nosotros también buscamos misericordia, pero si nosotros no hemos tenido misericordia, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces tampoco van a tener de nosotros misericordia. Por eso nos dice, si quieren vivir gozosos, si quieren aprender a vivir en felicidad, tengan misericordia, para que de ustedes también tengan misericordia. Porque nosotros no podemos exigir que a nosotros nos perdonen cuando nosotros no perdonamos. No podemos exigir que a nosotros nos tengan misericordia cuando nosotros no tenemos misericordia. Cuando nosotros sí somos totalmente severos y estrictos. Muchos de nosotros ¿en qué fallamos? Es que nosotros somos totalmente severos y estrictos y exigimos de los demás ningún tipo de equivocación. ¿Pero qué cuando nosotros nos equivocamos? ¿Pero qué cuando nosotros también hacemos lo que no es correcto? Por eso, ¿qué es lo que dice? Como todos, absolutamente todos nos equivocamos, si no nos equivocamos hoy, nos equivocaremos mañana. Pero todos, de una o de otra forma, nos vamos a equivocar. Por eso es que la palabra de Dios dice que el que crea que esté de pie,
cuídese de no caer, porque nadie está exento de ello. Si no te has equivocado hasta hoy, prepárate, porque un día te vas a equivocar. Somos humanos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Si yo hoy he tenido misericordia, mañana me tendrán misericordia a mí. De lo contrario no habrá. ¿Y eso qué nos permite vivir? ¿En qué estado? De felicidad. Por eso dice gozosos, bienaventurados los que pueden tener misericordia. Sexto, limpios de corazón, personas que no hacen las cosas con maldad, que es muy diferente a alguien que no peque, porque según la palabra de Dios todos pecamos. Ahí en el versículo 8, ¿qué dice? Felices, bienaventurados, gozosos, ¿quiénes? Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero, ¿qué es ser limpio de corazón para Dios? ¿Alguien que nunca peca? Porque si es así, Dios mismo está equivocado. Porque si es así, Dios mismo se está contradiciendo en la palabra. Porque ahí en Primera de Juan 8 al 10, ¿qué nos dice? Y después volvemos a donde estamos. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice ahí? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿qué dice? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si nosotros decimos que no hemos pecado, a Dios lo estamos haciendo ¿qué? Mentiroso. ¿Por qué? Porque Él dice que todos somos ¿qué? Pecadores. Por lo tanto, si yo digo que yo nunca he pecado, que yo no jamás he de pecar, estoy diciendo que Dios es un mentiroso. Por lo tanto, una persona limpia de corazón no es aquella que nunca ha pecado en su vida, porque si fuera así, nadie estuviéramos en este lugar, ni nadie tuviéramos una oportunidad de un día estar en el cielo. Porque todos, de una o de otra forma, hemos fallado. ¿Qué es ser alguien limpio de corazón? Alguien que hace las cosas no por maldad. Muchos de nosotros hacemos las cosas no por maldad, pero ofendemos, pero nos equivocamos, pero hacemos cosas no debidas, aunque no es nuestra naturaleza la maldad. ¿Cuántas personas queriendo hacer el bien terminan haciendo el mal? Hay personas que su naturaleza es ser malvados, pero dice que el limpio de corazón es aquel que reconoce que ha pecado pero se arrepiente. Es aquel que reconoce que todos los días tenemos que tener misericordia de aquellos también que nos fallan. Séptimo, pacificadores. Versículo 9, ¿qué nos dice? Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices, bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores. Nosotros los cristianos somos llamados a ser parte de la solución y no parte del problema. Nuestra labor es minimizar los problemas en lugar de hacerlos grandes. Eso es un pacificador. Dice que aquel que tiene la capacidad de ser un pacificador puede llegar a ser, ¿qué dice? Feliz. Bienaventurado. Feliz, ¿quién? Los pacificadores. Aquellos que buscamos nosotros arreglar las cosas en lugar de dañarlas. Hay gente que es experta en dañar, no en ser pacificador. Una persona pacificador, cuando hay una discusión, ¿qué es lo que él busca? Minimizar. El que no es pacificador, ¿qué busca? Hacer ese problema más grande. Por eso le es imposible ser feliz. Hay personas que son expertas en hacer una tormenta, ¿en qué dice el adagio? En un vaso con agua. Son expertos en hacer una tormenta en un vaso con agua. ¿Son pacificadores? No son pacificadores. ¿Pueden vivir felices? Difícilmente. Una persona que todos los días vive buscando conflictos, es difícil ser feliz. Hay personas que parece que le pagaran por buscar problemas.
A todo le encuentra problema, por todo busca problema. Parece que se ganara un sueldo solamente por hacer problemas. Dice que seremos felices a medida que seamos, ¿qué? Pacificadores. Cada uno de nosotros analicemos nuestra vida. ¿Somos pacificadores? ¿Hacemos del problema grande algo pequeño? Porque si nosotros somos expertos en hacer de un pequeño grano de problemas un gran problema, entonces no somos pacificadores. Nosotros los cristianos somos más llamados entonces a ser parte de la solución y no parte del problema. Cuando nosotros tenemos problema en nuestro hogar con nuestro esposo, nuestra esposa o nuestra pareja, ¿nosotros qué buscamos? ¿Arreglar el problema o hacerlo más grande? Hay gente que lo hace más grande. No es pacificadora. Por eso dice, felices, bienaventurados, ¿quiénes? Pero los pacificadores, los que son capaces de hacer de un problema una oportunidad para mejorar. Los problemas pueden ser obstáculos que nos impiden avanzar o los problemas pueden ser oportunidades, retos que nos permiten cambiar, modificar, mejorar. ¿Para qué sirven los problemas en tu vida? ¿Para acabar con lo poco que tienes o para mejorar? Si nosotros utilizamos los problemas para mejorar, ¿en qué categoría estamos? Pacificadores. ¿Y eso qué nos permite vivir? Felices. Vivir bien. Solamente los pacificadores son aquellos que logran vivir bien. ¿Qué es un pacificador? A pesar de los problemas, puede vivir bien a través de ellos. Es capaz de modificar los problemas en cosas buenas. Por una sencilla razón también. Jesucristo dice que mientras estemos aquí en esta tierra, ¿qué es lo que tendremos? Aflicciones, problemas, dificultades. Por lo tanto, si tú eres de las personas que no quieres tener problemas, lastimosamente tendrías que salirte de este mundo. Porque según la palabra de Dios, en este mundo, lo que sobra, precisamente, ¿qué es? Problemas, dificultades, aflicciones. Y por eso tenemos que aprender a ser pacificadores. Todos los días vamos a tener problemas. Si tú estás en tu negocio, no siempre las cosas te van a salir a pedir de boca. No todos los clientes van a llegar a decirte maravillas de tus productos. Aquí algunos y la mayoría son comerciantes, ¿cierto? Todos los clientes, absolutamente todos, hablan maravillas de tus productos. ¿No? Hay algunos que los van a rechazar, algunos que van a decir que eso no es bueno, unos van a decir que eso no es de buena calidad. ¿Cuántas cosas van a decir? Y para poder ser feliz, ¿qué se necesita hacer entonces? Pacificador. ¿Mantener qué? Si es pacificador, ¿qué es lo que mantiene? La paz, la calma. Si yo no tengo paz, no puedo ser pacificador. Pero si yo no tengo tolerancia, difícil. Todos en la vida vamos a tener momentos de dificultad. Si tú eres estudiante, por muy buen estudiante que seas, no quiere decir que vas a pasar pero sobrado en todas las materias y que solamente van a ser cosas buenas lo que te van a felicitar. En algún momento, en alguna de las materias le va a ir mal. Vas a encontrar con un profesor que no la va contigo. Todos, en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar, vamos a encontrar personas que nos quieren, pero personas que no nos quieren. Y para poder ser felices, ¿qué es lo que nos dice ahí? Debe ser pacificador. ¿Qué quiere decir? Toma las cosas con su frescavena y su pitillo. Tranquilo, tranquila, porque siempre van a haber problemas. Siempre van a haber problemas. De ti depende. Llega el cliente, llega el profesor, alguien llega y te grita. De ti depende. ¿Te amargas y ese es el peor día de tu vida? ¿O simplemente te resbala y dices, sí, me equivoqué, hay que corregir? Sí, lo que yo estoy vendiendo me faltó algo tal vez, pero lo voy a corregir. Y eso hace que nosotros vivamos, como dice, felices. Entonces, ¿ser feliz es no tener problemas? No, porque no hay nadie en la tierra que no los tenga. Ser feliz es aprender a manejar esos problemas. ¿En qué? En paz. Por eso dice, felices aquellos que son pacificadores. Porque hay personas que le van a hacer un reclamo. ¿Y cómo recibe ese reclamo esa persona? Con una varilla en la mano.
¿Eso es pacificador? No. Tranquilízate, toma aire, respira, piensa bien antes de hablar. ¿Y eso qué se llama? Ser pacificador. ¿Y eso qué causa en nosotros? Felicidad. Alguien podrá decir, sí, me salió mal eso que estaba haciendo, pero me siento bien, me siento feliz, lo voy a arreglar. Si la esposa y la que se encarga de los alimentos no es pacificadora, ¿qué pasaría cada vez que se le quema algo? ¿Cómo sería su vida? Por lo tanto, qué importante es ser pacificador. Todo eso encierra ser pacificador. Octavo, no cediendo ante las presiones del mundo, porque igual vamos a sentir esa presión de parte de las personas que están a nuestro alrededor. Versículo 10, ¿qué nos dice? Bienaventurados, felices, ¿quiénes? Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozosos, felices, ¿quiénes? ¿Quiénes son qué dice? Perseguidos. ¿Y cómo alguien puede ser feliz en medio de la persecución? ¿Cómo alguien puede decir, qué rico que me persigan? Lo que más me gusta es que me persigan. Dice, felices aquellos que pueden sentirse gozosos en medio de ¿qué? De la persecución, en medio de la presión del mundo. El mundo siempre nos presiona para que dejemos de ser quienes somos, que cambiemos nuestra esencia. El mundo por lo general siempre nos está presionando para que nosotros no seamos felices. Dice que ¿quién logrará ser feliz? Aquel que logre mantener su esencia de gozo en medio de la persecución. ¿Una persecución qué es? Vivir bajo presión. El mundo constantemente nos está presionando. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la empresa que tienes, los patrones tuyos, siempre vamos a vivir en presión. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice? Ustedes serían felices el día que logren gozarse a pesar de ¿qué dice? De la persecución. Pero los seres humanos lo que menos soportamos es el rechazo. Y por eso es que cometemos tantos errores. Hay personas que nos rechazan y nosotros queremos hacer parte de ese núcleo y por eso terminamos cediendo a ellos. ¿Cuántas personas en el colegio, en la universidad, terminan haciendo cosas no agradables por agradar a los demás? Porque te desprecian porque eres pobre y entonces tratas de encajar con ellos. Te desprecian por el barrio en el que vives y entonces tienes que mentir inclusive en qué barrio vives. ¿Cuántas personas por evitar esa presión terminan siendo lo que no son? Hay personas que en el colegio nadie sabe dónde vive porque le da vergüenza. Nadie sabe dónde vive en la universidad porque le da vergüenza, porque no es capaz de soportar la presión. Mientras estemos en este mundo, habrá presión. Feliz, gozoso, aquel que no quiera agradar a los demás, sino agradar ¿a quién? A Dios. Si nosotros queremos agradar a los demás, cada vez vamos a transformarnos, porque un día te vas a encontrar con un grupo de personas que les va a gustar lo que tú haces, otro día vas a encontrarte con otro tipo de personas que no les gusta lo que tú estás haciendo y eso vas a hacer que tú te veas presionado. Noveno y último punto, manteniéndose firmes con Dios. Ahí en el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Felices, gozosos, ¿quiénes? Cuando por la causa de Dios sean vituperados, insultados, ofendidos. Solo los verdaderos cristianos son rechazados por el mundo. Los tibios buscan ser amigos del mundo. Si tú tienes tus propios principios, vas a ser rechazado por muchas personas. Pero de ti depende mantenerte firme. Si nosotros estamos firmes con Dios, muchas de las personas van a terminar siendo como nosotros. Si nosotros no somos firmes, significa que nosotros terminaremos siendo como los demás. ¿Tú cómo eres? ¿Eres como los demás? ¿O los demás son como tú eres?
Porque muchos de nosotros, al no soportar la presión del mundo, terminamos siendo como ellos, pareciéndonos a nuestros amigos. Si tú estás en el colegio, en el barrio, en el trabajo, analiza tu vida. ¿Tú te pareces a tus amigos o tus amigos cada vez se parecen a ti? Si tus amigos terminan pareciéndote a ti, quiere decir que tú eres una persona de carácter, es una persona que sabe para dónde va, es una persona que sabe lo que quiere. Si tú terminas pareciéndote a los demás y haciendo lo que los demás hacen, significa que eres una persona no de carácter, una persona que por agradar a los demás terminas haciendo lo que ellos hacen y pronto terminarás metiéndote en problemas. ¿Qué nos dice ahí? Felices los que son insultados por mi causa. Pero muchos de nosotros lo que no soportamos es precisamente ser insultados por la causa de Dios. Cuando nos dicen que somos evangélicos, entonces nos da vergüenza. ¿Cuántas personas cuando llegan al culto llegan con la Biblia bien escondida? 3 forros, un talego negro, porque le da vergüenza que lo vean con la Biblia. ¿Y sabes qué es lo más triste? Nos da vergüenza que nos vean con la Biblia, pero no nos da vergüenza pedirle a Dios milagros. Y eso es lo que a Dios le molesta. Dios dice, no te da vergüenza pedirme a mí milagros, pero sí te da vergüenza que te vean con mi palabra. Pero sí te da vergüenza que te vean con la Biblia. Pero sí te da vergüenza decir que eres cristiano. Porque no soportamos la presión de los demás. Si queremos ser felices, entonces, tenemos que aprender cada uno de esos puntos, a ser tolerantes, a no amargarnos por todo, a ser pacificadores. Una persona pacificadora es aquella que no se amarga por todo. Hay personas que se amargan absolutamente por todo. Si pasa un mosco se enoja, si no pasa se enoja, pero por todo vive enojado. ¿Cuándo va a ser feliz? Nunca. Solo los pacificadores serán felices. Si los seres humanos tomáramos la decisión de aplicar en nuestra vida las recomendaciones hechas por Jesucristo en el Sermón del Monte, lograríamos vivir en total felicidad, entendiendo que la felicidad no es la carencia de problemas, sino el buen manejo de los problemas, que eso es algo muy diferente. Eso es lo que Dios ha querido enseñarnos entonces en esta tarde, porque ve que muchos de nosotros nos es difícil ser felices. Tenemos todo, dinero, buen trabajo, una buena familia, pero no podemos ser felices, porque alguno de esos puntos nos hace falta en nuestra vida. Aprendamos a tolerar, aprendamos a ser tolerantes, aprendamos a ser pacificadores, aprendamos a tener misericordia de los demás y entonces lograremos un día ser felices. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque si Él ha querido esta noche que enseñarnos sobre ello, es porque sabe que muchos de nosotros, teniéndolo todo, no hemos podido ser